Latino y peligroso reemplazo de pedagogos y maestros por gerentes e instructores provenientes de dudosas disciplinas. Y es que la educación, entendida como el sistema de saberes y conocimientos que toda nación provee a la ciudadanía desde la primera infancia y en particular desde el sistema escolar, es una cuestión no solamente pedagógica, no es solamente un debate de estrategias didácticas para transmitir y coordinar el aprendizaje de millones de niños y jóvenes. Es, al mismo tiempo, una cuestión política. Y lo es porque educar a los pueblos es una responsabilidad básica de todos los estados. Educar y cómo hacerlo es una decisión política, como también lo es no hacerlo. O sea, hacer que un pueblo lea es una decisión política y hacer que no lea también lo es. Por lo tanto, la precisión y modo de uso de la lengua que habla y en la que lee y se expresa cada pueblo, cada sociedad, también lo es. De donde la lengua que hablamos es inexorablemente, en mi opinión, una cuestión política. Y si nos despegamos de toda inocencia, que creo que es mi deber, con toda franqueza, ante ustedes y con ustedes, digamos también que este Congreso también es político. No completamente, pero es político, porque es continuidad de una decisión tomada por las autoridades del Estado español, la de consagrar a la lengua que ahora llaman español como hegemónica síntesis de todas las lenguas, de todos los pueblos que hablan lo que nosotros llamamos castellano. Desde ya que esa instauración, dicho sea con todo respeto, a mí me parece un error por varias razones, y una de las principales es que no responde al devenir histórico de este continente en sus relaciones por más de 4 años, de 4 siglos, tan conflictiva con el Reino de España. E instauración inconsulta, que no representa a la gran mayoría de los pueblos americanos que hablan el castellano, que pues se parece mucho a una imposición con tintes autoritarios, de hecho inadmisible porque no atiende ni responde a las realidades de nuestra América. Yo creo que al contrario, esta imposición niega, igual que hace 5 siglos, la vigencia y vitalidad de las lenguas originarias que se hablan a la par del castellano en lo que hoy son más de 30 naciones americanas. Como tampoco entiende ni parece aceptar el extraordinario aporte de los idiomas de la inmigración, que en maravillosa mixtura constituyen también la lengua que verdaderamente hablamos aquí, en este continente, el castellano americano. Y quiero ser muy claro, no estoy negando méritos a la muy respetable Academia de la Lengua, pero digo que más allá de su trabajo de policía lingüística, no estoy seguro de que todos sus miembros hayan sido siempre conscientes del uso político, económico, empresarial y globalizador que los sucesivos gobiernos de España han venido dando al idioma que llaman español y yo castellano americano. Y usos, además, que fueron y son prácticas de dominación por vía de la desnacionalización lingüística que nosotros, lógicamente, resistimos desde lo conceptual, político e ideológico. Y es que para nosotros esta resistencia es vital y se da precisamente en la educación, efectivamente entendida como el reto principal y decisivo que nos plantea este siglo XXI. Siglo en el que advertimos con creciente alarma que las políticas educativas que nos formaron como naciones independientes y castellano hablantes están siendo cambiadas veloz y peligrosamente desde que el fuerte desarrollo europeo asistió a la España postfranquista, muchos de cuyos estamentos parecen haberse autoatribuido la misión de recuperar a sus viejas colonias, ya no por el sometimiento armado, no por la religión autoritariamente impuesta, no por la conquista territorial, sino, como es visible desde los años 90 del siglo pasado, por medio de un nuevo sistema económico, financiero, bancario y también cultural, y ahora también educativo y lingüístico, al que se prestan algunos gobiernos americanos. Todo lo anterior se observa con claridad porque es cada vez más evidente el cambio de paradigmas. Basta reparar
que ahora en la educación argentina, como ya se hizo en Chile y en otros países, la intervención de empresas e instituciones transnacionales empieza a gobernar sutilmente el sistema. Impone la disminución salarial, sataniza al sindicalismo educativo, recorta becas y ayudas, desmantela la educación técnica, elimina institutos de formación docente y cancela o quiere cancelar, porque no lo dejamos, la educación para adultos y trabajadores. Es coherente. Excelente, 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 Mempo. Es coherente. Así, con las políticas de desindustrialización, una de cuyas consecuencias es el abandono de la educación pública en el interior del país en todos los niveles. Y que a lo mejor desde Buenos Aires, desde el ministerio que encabeza el respetado doctor Finocchiaro, y se lo digo con lealtad y respeto, y él lo sabe, a lo mejor desde Buenos Aires no lo ven. No lo comprenden totalmente, pero es un abandono que es pedagógico, edilicio y de formación docente. ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Bravo! Un país con el 60% de inflación anual y uno de los 5 mayores endeudamientos del planeta es poco menos que suicida y acaso incendiario, Dios no lo quiera. Siguiendo ese libreto globalizador impuesto por las normas leoninas del Fondo Monetario Internacional, el actual gobierno argentino ha clausurado prácticamente todos los programas que en lo que va del siglo habían mejorado notablemente el sistema educativo. ¡Bravo! Pues ahora, ¡bravo! políticas de modernización y globalización están imponiendo el abandono de la educación vinculada a nuestra memoria histórica, a la vez que se vació el Plan Nacional de Lectura y se eliminaron decenas de programas educativos complementarios de la educación formal en los niveles inicial, medio y superior. Así acabaron con los programas de educación por el arte, educación sexual, prevención de la violencia escolar, las orquestas infantiles y juveniles, los programas de ajedrez escolar, los centros de actividades infantiles y juveniles en contraturno y los sábados con escuelas abiertas. Y por si fuera poco, también se frenó la universalización del sistema de formación docente virtual, gratuito y en servicio, y el desfinanciamiento de 62 universidades nacionales públicas y gratuitas que enseñan a 2 millones de estudiantes. A mí me parece que alguno un futuro más que conmigo. En este contexto, la cuestión de la lengua que hablamos, la que se enseña, que también se distorsiona y confunde, es uno de los ejes centrales de la educación que viene, que para muchos será de efectos desastrosos si no reaccionamos a tiempo. Y conste que lo que estoy diciendo con vehemencia es porque quiero llamar la atención, no porque soy un tonto denunciador y espero que el señor ministro lo comprenda. Está a tiempo, está en sus manos. Y esperamos que lo haga, porque toda vez que los atentados idiomáticos, como cambiar el habla de un pueblo y ponerle un nombre que no quiere ni reconoce, resultan gravosos, porque lo que está en juego en el fondo es la libertad, la democracia, la paz y la literatura. Excelente, excelente. Como apreciarán ustedes, esta reflexión sobre idioma y educación lo es también sobre la libertad y la democracia, porque se destruye un sistema educativo que aún con fallas, y tenía fallas, pero funcionó durante más de un siglo, eliminó el analfabetismo y posicionó algunas universidades argentinas, públicas y gratuitas, entre las mejores del mundo y de las que salieron 3 premios Nobel. Y lo que se ve ahora, en cambio, es que solo responde a intereses empresarios transnacionales cada vez más fuertes, crecientes, que no son todos ajenos a ciertas políticas de imposición lingüística. Esto es lo que quiero llamar la atención, porque el proyecto educativo que llamamos neoliberal y que impulsan diversos gobiernos latinoamericanos está en línea y sin disimulo con el mandato global de conquistar un mercado fabuloso y harto atractivo.
La educación es, de hecho, y ahora mismo, uno de los más apetecibles negocios que ofrece el planeta. Y negocios que hasta ahora no estaban en el mercado, digamos, por una serie de pruritos históricos que bien puntualiza la doctora Emilia Ferreiro en su libro Pasado y Presente de los verbos leer y escribir. También la doctora Adriana Puigros cuando plantea cómo el proyecto actual de la Argentina no solo pone en riesgo de destrucción la educación pública aprobada en más de 100 años, sino que ya estamos teniendo analfabetos nuevamente. En la Argentina, amigas y amigos, en esta tierra que hasta 2015 tenía índices prácticamente cero de analfabetismo, pues ahora está volviendo. Esto es gravísimo, porque en este contexto, la lengua que hablamos y que nos vincula también entra en riesgo, desde el momento en que además se le cambia sutil pero autoritariamente el nombre que la designa, lo que puede acarrear un gigantesco problema identitario para nuestros sistemas educativos y también para nuestros pueblos. Problema agravado además si recordamos que los nuestros son países en los que hoy se condena y se desguaza la educación pública. Solo en la Argentina tenemos unos 17 o 18 millones de chicos y chicas de entre 4 y 20 años a quienes hay que proporcionarles herramientas para el conocimiento. O sea que deben leer y sobre todo comprender lo que leen, condición básica para que sepan manejarse en el tiempo y el espacio histórico, para que desarrollen capacidad de abstracción y para que valoren el esfuerzo y la maduración que hacen a la esencia y calidad de cada saber. Pero para que todo eso sea posible, hay que proporcionarles, además de condiciones estructurales, maestros capacitados que hayan aprendido ellos mismos esos saberes, y esa es una función indelegable del Estado Nacional. Y para ello, ¡excelente! Y para ello la consolidación del idioma nacional y continental también es condición sine qua non. Para apropiarse de ese idioma e incorporarlo como se incorpora el amor a la bandera, a los símbolos patrios, que en nuestra América, en cada uno de nuestros países, son asuntos fundacionales. De donde vuelve a quedar claro, espero, que la educación no es solamente un problema pedagógico. La educación es un problema político que está asociado a problemas sociológicos. Sobre todo hoy, cuando como sociedad estamos en un proceso, que hay que decirlo, es un proceso de embrutecimiento, gracias al gran pervertidor de la lengua y distorsionador contumaz de significados, que es el sistema multimediático argentino, enfermo de mensajes de frivolidad, ligereza, hedonismo, odio racial y pésimo lenguaje. Sí, señor. Al igual que hicieron los conquistadores de hace 3, 4, 5 siglos, la imposición de la lengua es un modo de la dominación. Sí, señor. Sutil si quiere, moderno si quiere, pero es un modo de la dominación. Y no pienso solo en la América hispana de los tiempos coloniales. También en el enorme Brasil se impuso el portugués a cruz y espada, a sangre y fuego. También en Norteamérica los pueblos apaches, sioux, acabaron hablando inglés. Y en otros continentes también, en Camerún, Costa de Marfil, Mali, Senegal, los pueblos originarios hoy hablan francés. En Namibia todavía se habla alemán. Y el italiano sigue vivo en Libia, Eritrea y Somalia. Millones de judíos que huyeron del nazismo hablaron el yiddish como señal de identidad de la diáspora, hasta que los gobiernos israelíes impusieron el hebreo. Y hoy el yiddish es casi un pecado. La lengua en que hoy aquí nos entendemos, los argentinos, los americanos, es el castellano americano, que a su vez reconoce peculiaridades que no son dialectales, sino verdaderos usos nacionales o regionales, como el castellano andino, el castellano mexicano, el castellano rioplatense que nosotros compartimos con Uruguay, el yopará en Paraguay y las decenas de mixturas y combinaciones lingüísticas de la inmensa geografía latinoamericana. Yo vivo en una región en la que Brasil está vinculado con 4 países hispanoparlantes. Pues bien, en esa región, hoy toda la frontera hablamos guaraportuñol. Es una lengua nueva que ha surgido de todo esto. Y como educador, con décadas de experiencia docente, me siento seguro y orgulloso de la lengua que yo hablo, que enseño, en la que escribo. Y que repito, no se llama español
no por ofender a nadie, se llama castellano como afirmación. Y aunque Herta Müller, Premio Nobel de Literatura 2009, estableció que la lengua no es la patria, pues yo creo que el castellano americano sí es mi patria cuando digo, leo, sueño, escribo y enseño. Como escritor, el castellano americano está en mi ADN. Y a despecho del diccionario panhispánico de dudas de la RAE, que en mi opinión erróneamente reserva el término castellano para referirse al dialecto románico nacido en el Reino de Castilla durante la Edad Media, o al dialecto del español que se habla actualmente en esa región, bueno, al menos digo yo, debiera modificar la Constitución española. La obra monumental de Antonio de Lebrija, La gramática castellana, publicada en 1492 y llamada así, fue el primer estudio de nuestra lengua y sus reglas. Y hace 200 años, y en Venezuela, ese enorme lingüista que fue Andrés Bello advirtió el eje de la cuestión, al titular su obra principal, Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos. Se puede encontrar en cualquier buena librería y vale la pena hacerlo. Allí explicaba Bello, cito, se llama lengua castellana y con mucho menos propiedad española, la que se habla en Castilla y con las armas y las leyes de los castellanos pasó a América y es hoy el idioma común de los estados hispanoamericanos. Fin de cita. Nuestra lengua era y es, sin duda, el castellano americano. Que nadie se ofenda ni se enoje, pero es la lengua que hablamos. Confluencia del idioma que impusieron los conquistadores, con las incorporaciones y matices propios que en 5 siglos hablaban y hablamos hoy los pueblos de este continente. Y esa era la lengua popular de la España medieval que trajeron a América. Desde que en el siglo XII Alfonso el Sabio, rey de Castilla, hablaba a los habitantes de las ciudades que conquistaba en ese idioma que todos y todas entendían y hablaban y que se llamó desde entonces